Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer encuentro de TCM Zabaltegui, TCM Cinema al Día, de esta edición del festival. Una de las obligaciones de los festivales de cine es enseñar aquel cine que va más allá de lo convencional. En ese sentido, hoy tenemos una representación de cine arriesgado, de cine que rompe normas y que abre caminos. Son películas que ha costado mucho producir, películas que tienen unas grandes dosis de talento y unas grandes dosis de creatividad. Así que para recibir a nuestros 4 equipos de hoy, vamos a darle un gran aplauso. Bonjour. Bonjour. Bueno, pues nuestra primera película de hoy es una producción francesa que se llama Vincent n'a pas de caille, y nos acompañan hoy uno de los protagonistas, de los actores, que es Youssef Hachdi, y el protagonista que se llama Tomás Salvador, dicho en francés, aunque el apellido sea español. ¿Vous savez la traducción, si vous voulez? Sí. Pour suivre mes questions. Okay. Comentábamos hace un rato que ayer fue la primera proyección pública de la película. Hier c'était la première proyección du film. Era la primera vez. ¿Ça marche bien la traducción? Era la primera vez que enseñaban públicamente la película, incluso ni el equipo había visto. Me comentabas que estabas bastante nervioso, pero que el resultado había sido estupendo, ¿no? ¿Ça marche pas? Alors, si, j'entends, mais je réfléchis. Sí, está pensándoselo. Est-ce que vous ¿Me oís ahora? donc, oui, c'était donc. Sí. Ça marche? Oui, ça marche. C'était donc la première, Era la toute première projection. Primera proyección de la película, después de mucho trabajo, de escritura del guión. No había habido todavía proyección para el equipo, estábamos en la sala llena, una sala de cine muy grande, no sabía que iba a ser tan grande, con 650 personas, fue muy impresionante. Y creo, bueno, yo también soy el realizador de la película, así que no soy el mejor situado para hablar de ella. Un estreno de este tipo es muy complicado, hubo muchos aplausos, mucha gente se quedó para el coloquio posterior a la proyección y creo que la película fue bien acogida. Así que estoy encantado de presentarla aquí en estas condiciones y con una acogida muy, muy cálida y casi entusiasta. Tomás, como bien decía él ahora mismo, es el protagonista de la película y también el director de la misma. Una historia que es un ambiente realista, pero sin embargo el personaje que usted interpreta es un superhéroe que tiene superpoderes cuando entra en contacto con el agua. Una especie como de contradicción muy curiosa, y me gustaría saber de dónde nace, ¿no?, esta historia. La película vino de una imagen de alguien que nada en un lugar que no está previsto para nadar, como un canal, un riachuelo, un lavadero. Esa es la imagen que me vino, no sé de dónde. Era algo incongruente, el ver un cuerpo deslizándose por el agua en un lugar donde no está previsto nadar. Es algo muy extraño. Y también a mí me gustan mucho las películas de acción, con mucho movimiento, películas burlescas o las comedias musicales. Las películas donde se transmiten muchas cosas por y a través del cuerpo y con el trabajo de los actores, de forma corporal. Me gustan las películas donde la gente hace cosas extraordinarias. Por eso he hecho una mezcla de esta historia de agua, de un agua que da poderes extraordinarios a un hombre de personaje. apariencia ordinaria que, sin embargo, como él dice, es capaz de hacer cosas muy extraordinarias. Vamos a verlo. Tu diras rien, hein? Faudra rien dire à personne. Ok.
Bueno, solo es un ejemplo, lo que se ve ahí, es capaz de hacer cosas, como digo, extraordinarias. Una película muy física, yo no sé cómo habéis hecho todo el tema de los efectos especiales, porque es una película de producción modesta, sin embargo hay efectos especiales que funcionan de una manera muy orgánica y muy natural. ¿Cómo ha sido ese trabajo físico y de efectos especiales en la película? A mí me gustan mucho la magia. Me gusta hacer magia y me gusta encontrar trucos y efectos para mostrar una impresión, una sensación con trucajes artesanales. Y además también me gustan las películas modestas. En muchas películas de superhéroes hay un exceso de efectos. En el último Superman, Man of Steel, hay al final una pelea en la que se tiran casas enteras unos a otros. Está muy bien hecho por ordenador, pero no tienes la sensación del peligro real, porque además son invencibles, y si son invencibles no tiene riesgo. Y ahí en esas películas todo es posible. Y en la próxima película se van a tirar a unos a otros planetas enteros. Estará bien hecho, pero no te lo creerás. Y yo quería que mis personajes hicieran cosas extraordinarias, pero que nos lo creyéramos y que no estuviera tan alejado de lo que una persona normal pudiera hacer. Casi no hay efectos digitales en la película, pero hemos pensado en crear sistemas a la antigua, con cables, gomas, trampolines, básculas. Es la báscula coreana, donde hay dos personas que saltan y esto envía a una tercera persona a los aires. Hay planos en los que no hay que borrar nada. A veces hay que borrar cables con medios digitales o el trampolín. Y yo quería que las secuencias del agua estuvieran presentes el actor real y el agua real. Hay películas hollywoodienses donde la película se realiza en el agua, pero son olas digitales, nunca están en contacto con el agua. Para nosotros lo importante era mostrar algo real. La verdad es que funciona porque son sorprendentes los efectos especiales en su naturalidad. Además de mago y la magia, también eres acróbata, tengo entendido, ¿no, Tomás? Un poquitín, sí. Joseph es el amigo del protagonista, todos los héroes tienen un amigo. Joseph interpreta a ese amigo del protagonista. ¿Cómo ha sido el trabajo en la película? ¿Y qué te pareció ayer cuando la viste por primera vez? Antes de nada, muchísima emoción, porque era la primera vez que yo veía una película con el público y en un festival. Sentí mucha emoción y era la primera película de Thomas. Y estoy muy contento de haber conocido a Thomas en esta película. La historia de amistad que existe entre los dos personajes en la película es lo que ha ocurrido realmente en la vida real. He conocido a una persona en el plató, a él. Y yo lo miraba y lo descubrí al mismo tiempo que mi personaje. Era muy agradable verlo moverse y vivir en su trabajo. El personaje de Driss es un personaje, un individuo que vive en un pueblo que hace que Vincent entre en su cuadrilla, en su grupo, en el pueblo, se hacen amigos y así veremos en la película cómo los dos personajes se van vinculando y uniendo en la película. Hay secuencias donde vemos que Driss no es cualquier persona, no es un fulanito cualquiera de un pueblo para el superhéroe. Así que es un trabajo muy interesante de composición, porque a él le gustan mucho las películas de acción, pero también es un hombre de mucha humanidad y mucha poesía, y eso se transmite en la película. Lo hemos vivido juntos. Veréis también que en el filme hay momentos de silencio. Thomas es alguien capaz de filmar y rodar el silencio, algo muy difícil hoy en día. En esta sociedad donde todo va tan rápido, no tenemos tiempo de escuchar el silencio, pero Thomas sí lo sabe hacer y sabe filmar el silencio. Hay momentos de gran tranquilidad y calma en la película, hay momentos de visión de la gran inmensidad y el silencio de la realidad a través de sus personajes. Estoy encantada de haberlo hecho. Ahora mismo una cosa que es fundamental en la película, que es la poesía.
La película, más allá de los efectos especiales y más allá de superhéroes, es también una película sobre la soledad al que puede estar abocado el diferente, y también es una historia de amor, que es quizás lo fundamental de la película, ¿no? Oui, oui. Sí. C'est vrai que comme il n'y a pas beaucoup de films super-héros. No hay muchas películas de superhéroes en Europa. Pero es cierto que es un relato sobre la soledad de un personaje diferente, pero que tiene ganas de desvelarse, de revelarse, aunque es tímido, muy reservado. Tiene una vertiente ambivalente, y eso me gusta en los personajes de cine. Son personajes contradictorios, pero todos lo somos, ¿no? Este personaje se hace un amigo, amigos, que conoce a una chica, cuenta lo que es, cómo se siente, les revela su secreto. Como decía Youssef, también es una película de amistad y donde el amor es importante. Si queréis hablar de poesía, yo creo que un realizador no puede no pensar en la poesía. Le sale a veces, yo ruedo como me sale, hay muchos silencios, y yo sé que Youssef es muy buen bailarín, y en las secuencias de amistad, donde no nos decimos nada, él me ayuda a abrir una cerveza y le digo gracias, no pasa nada, pero por su postura, por su gestual, por sus gestos, cuando al final, por ejemplo, cuando me escapo y cuando me mira al final de la película, lo que hemos hecho es trabajar las actitudes de los personajes. No hacen falta muchos diálogos. Me encantan las películas donde las situaciones cuentan la historia y no hace falta explicar ni entrar en mucha psicología. Donde hay espacio para interacciones, miradas, silencios, donde se entiende todo así. A veces micromiradas, no hace falta Pues mucho. muchísimas gracias por traer esta película. Mucha suerte con el estreno y con el futuro de esta película, y que es una demostración, por otra parte, que los nuevos directores, esta película está en la sección Nuevos Directores, pueden traer películas repletas de talento y repletas de madurez. Muchísimas gracias a los dos por venir. Merci beaucoup. Bueno, pues nuestra segunda película de hoy es un cortometraje, que es algo que ya empieza a ser habitual, gracias a Dios, en Zabaltegui. Los cortometrajes ya tienen consideración de obra en sí misma, y que nos acompaña, pues no ha venido de muy lejos, es Koldo Almandoz, que ha venido de tan cerca como que ha venido del Cursal, donde está trabajando también en cine en construcción. Este año te ha tocado partida doble, Koldo, en el festival. Por un lado, tu colaboración en cine en construcción, y por otro lado, la presentación de este cortometraje. ¿Cómo llevas esta vida así como tan esquizofrénica? Pues mal, bastante mal, la verdad. Hace un momento estaba traduciendo eso, en un coloquio y hablando entre inglés, castellano, euskera, y ahora me toca explicar, bueno, la peliculita esta. Bueno, pues si tenemos algún problema con la traducción, luego nos ayudas, tienes vale. Conmigo, porque siempre... ¿No hay presupuesto? No, presupuesto no. Ganas sí, presupuesto no. Bueno, Koldo presenta en Zabaltegui Hubert Le Bonen Azken Egaldia, el último vuelo de Hubert Le Bon. Una historia realmente curiosa. Yo no tenía ni idea de esta historia. No sé cómo ha surgido, cómo entró en tu vida y cómo te ha interesado esta historia. ¿Que nos puedes contar un poquito de qué va? Sí, a mí me pasó un poco lo mismo. Yo creo que leyendo alguna efeméride en algún periódico descubrí que en 1910 un pionero de la aviación se estrelló en la Bahía de la Concha y se mató. Y me resultó muy curioso la época, 1910, la relación un poco con eso, con los pioneros del motor, no tanto la aviación, sino del automovilismo, y luego también con un poco el nacimiento del cine, ¿no? Y empecé a investigar y a tratar de documentarme, y desde el momento que empecé a documentarme descubrí, bueno, pues que no era solo una efeméride, sino que detrás de Hubert Le Bon había una historia con su mujer también, y un recorrido hasta llegar a ese último accidente. Y bueno, lo tuve en un cajón durante tiempo, creyendo que algún día igual escribía un artículo, haría algo así, pero bueno, cuanta más documentación y cuantas más imágenes iba logrando, pues bueno, me fui calentando y vi que ahí había posibilidades de hacer una historia. Citabas a la mujer, la narración la hace la mujer que la acompañaba en aquellos días aquí en San Sebastián, ¿no? ¿Por qué esta perspectiva de sí, porque en principio la historia, aunque no es igual el caso, ¿no? Pero en principio la historia se acuerda siempre como de los pioneros, de los que tenían un nombre. De aquella época nos quedan los pilotos como Blériot,
nadie se acuerda de Hubert Le Blanc. Era un personaje en aquella época, pero bueno, hoy en día la historia lo ha borrado, ¿no? Y si ha borrado a Hubert Le Blanc, imagínate pues a su mujer. Y en este caso la mujer de Hubert Le Blanc era una mujer que le acompañaba a todas las carreras de automovilismo, por ejemplo, a las que iba, pero aparte de ser copilota también era mecánica del coche, ¿no? Y me pareció que era una historia muy, muy atractiva por suceder en 1910 y por imaginarme la vida de esta pareja que iba a eso, ¿no? Pues iba con su loco cacharro en ese caso, luego con el avión, se iban al Cairo, hacían la carrera París-Madrid y bueno, vivían la vida de una manera como tan aventurera, ¿no? Bueno, pues vamos a ver algunas imágenes de este vuelo, imágenes que ha recreado Koldo. Bueno, Koldo, veíamos en las imágenes que has utilizado también la animación. No sé si para dar algo de halo, de cuento, ¿no? A esta historia. Sí, bueno, en principio toda la información todas las películas y fotos que he ido recopilando, que hemos ido encontrando, hablaban más de otros eventos, no de precisamente su accidente en San Sebastián. Entonces yo quería, por una manera, separar lo que había sido su biografía y mostrarla por todas las imágenes que hemos ido encontrando en distintos archivos y en distintas filmotecas, y luego ese último vuelo, ¿no? Imaginarme cómo fue ese último vuelo, y para eso precisamente pues eso, hemos utilizado la animación. Es una animación que ha hecho Isabel Erguera, que yo en un principio yo soy muy fan de Isabel Erguera, y cuando le planteé hacer la animación yo fui con unas ideas, algo muy esquemático, a ver si la convencí para hacer algo, y bueno, cuando me vino ella con sus ideas y sus dibujos y tal, era definitivo que iba a coger pues peso en la película, ¿no? Porque en principio la idea también era el contar la historia sin grabar un solo plano, ¿no? Era un poco el dogma de la película que me planteé al principio, era contar una historia sin grabar un solo plano, ¿no? Utilizando imágenes que ya existen, imágenes que la gente o que los cineastas de hace 100 años habían grabado o habían filmado, y bueno, y dotarles de una nueva narrativa, o de dotarles esas imágenes de una nueva historia, ¿no? Construir una nueva historia con aquellas imágenes. Porque es muy curioso que junto con los pioneros de la automoción y de la aviación surgieron los pioneros del cine. Y fueron mundos que se conectaron muy bien. Hay pocas imágenes grabadas en cine de 1910, pero paradójicamente hay muchas imágenes grabadas de carreras de coches, aviación, globos y de cosas que tuvieron que ver con la mecánica y con gente un poco, eso, ¿no? Como echada para adelante y un poco loca. Hablábamos antes de la importancia del cortometraje que está adquiriendo aquí en el festival. Hace, no sé, 3 o 4 años he buscado una entrevista, algunas declaraciones tuyas que decía que no querías hacer largometrajes. No sé si sigues ahora en una postura tan drástica o bueno, o no, ¿cómo lo ves? Eso como siempre son los periodistas. Pero... Eso mala gente. No, yo pues hasta ahora todas las historias que se me han ocurrido, todas las historias que he hecho, pues han sido cortometrajes, pues porque la historia lo pedía así, ¿no? Yo creo que la duración que me pedían esas historias eran las duraciones que han tenido. Luego también es verdad que a mí me gustaba trabajar de una manera como muy libre y con la gente que yo quiero y como yo quiero, ¿no? Y el cortometraje me da la posibilidad de trabajar de esa manera. El largometraje, bueno, pues no voy a decir que nunca se me ha ocurrido, nunca he tenido alguna idea o me lo he podido plantear, pero nunca de manera seria. Quiero decir que yo creo que las historias que se me van ocurriendo pues tienen el formato que tienen, y si tienen 20 minutos tienen 20, si tienen 40 son 40, y si, como en este caso, pues creo que hay que resolverla en 10 y hacer pues, un pequeño poema visual, pues se hace así. Y te lo agradecemos porque la verdad es que la película, aparte de una buena historia, tiene lo que es más importante en este tipo de películas, que es la emoción. Muchísimas gracias, Koldo, y que te vaya bien en el festival. Entonces, tú... Hello, how are you? Hello. Bueno, pues nuestro tercer equipo invitado viene de Suiza. Vienen a presentarnos una película que se titula Krieg. Él es el director de la película, que es Simon Jacquemet, y él es el protagonista de la misma, Benjamin Lutske.
Una película realista, una película dura sobre un adolescente que intenta, digamos, como reintegrarse a la sociedad de una manera bastante abrupta, ¿no? La historia de un chaval que va a pasar una temporada a una granja de rehabilitación de adolescentes difíciles, ¿no? Simon, ¿de dónde nace esta historia? No sé si está inspirada en algo real, en un suceso o en cosas que tú conocías. I think it was inspired by Inspirado por varias cosas. Un caso en Suiza una vez donde unos adolescentes fueron enviados a España, a alguna de esas granjas. Y había historias de que todo se escapó del control de la gente que llevaba el tema. Al final era una gran cosa en los medios, pero no fue tan claro que ese fuera algo que habían inventado los adolescentes o ocurrió de verdad. Entonces fue una fuente de inspiración. También he oído una historia parecida de alguien que me contaba como un campo de vacaciones, un campo de vacaciones, unas colonias que dirigir por gente drogadicta. Entonces dejaban a los niños a su libre albedrío, ¿no? Entonces hay varios momentos de inspiración que han conducido hacia esta Suiza historia. no hay este tipo de campos en Suiza, o de granjas /reformatorios. Sí. Es muy común, muy habitual. Hay muchos, normalmente familias que llevan una granja y reciben un cursillo de formación y luego están en condiciones de acoger a niños problemáticos en la granja y reciben dinero. En la realidad es una solución muy buena. En la película no es demasiado bueno porque al final el pobre chico acaba metido en una banda de prácticamente delincuentes, ¿no? No sé, Benjamin, tú eres muy joven, no sé si tenías experiencia antes en la interpretación o cómo fue que te llamaran para hacer esta película. Bueno, no tengo experiencia como actor. Fue muy extraño todo, ¿no? Que él me llamó y en la estación de tren en Zúrich y me preguntó si quería asistir al casting para encajar en el papel y yo pensaba, bueno, qué raro, ¿no? Este hombre está loco, ¿no? Pero luego hice un poco de investigación sobre la película, la producción. Y ya me empezaba a interesar el tema y acudí al casting. Y prácticamente está en todos los planos de la película. Vamos a verlo. Scheiß Arschloch! Scheiß Wichser! Bueno, pues veis ahí que esa aparente estancia idílica en la granja de los Alpes al final no resulta tan idílica. Benjamin, yo no sé, el protagonista es un adolescente, yo no sé si de alguna forma pudiste identificarte con él, no digo en las acciones, evidentemente que no, pero un poco en los sentimientos y en las emociones de este personaje. Bueno, sí, en muchos sentidos me veía reflejada, sí. No soy esa persona, lógicamente, pero hay varias cosas con las cuales me puedo identificar. También en las cosas que hacía en la película, para mí era una especie de un proceso de aprendizaje para conocerme mejor.
Simon, o Simon, no sé muy bien cómo llamarte, he leído que tú vivías en una granja. No sé si esto ha sido de ayuda para ti o no. Conocería un poco el ambiente, el escenario en el que iba a transcurrir la película. I'm not exactly sure what you're referring to. No sé a qué te when I refieres was a exactamente. young kid, Cuando I era grew up on a joven sí farm, que crecí en una granja, 7 or something, hasta la edad de 7. and my Entonces, father is mi kind of padre a farmer, es or he un used to tipo be. de granjero, o So lo era yes, antes. Entonces, I know a little sí, bit sé algo the environment, del yes. contexto, sí. Or maybe you O refer to te refieres the más research. I a was la also going, investigación No, to es stay verdad. on one of these farms. He leído otra cosa sobre ti que me ha llamado mucho la atención. A lo mejor es una pregunta un poco tonta, aviso. He leído que no sabías muy bien, cuando eras joven, si dedicarte al cine o ser un profesional del snowboard. Yes, Sí, yeah. sí. No, I wanted to be Bueno, really a snowboard Quería professional. dedicarme al snowboard más que otra cosa. 18, 19, Con 18, 19 años era mi ambición, ¿no? I was not good Pero enough no llegaba al nivel adecuado. snowboarding. And then Entonces después after snowboarding, de eso, this passion for filmmaking desarrollé came up, esa and pasión por el cine then I went this direction. y fui en esa dirección. Pues nos alegramos. No sabemos si el snowboard ha perdido un gran profesional, pero lo que estamos seguros es de que el cine ha ganado un buen director que presenta una película a nuevos directores, Krieg, que es una película llena de talento y llena de emoción y llena de valentía. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros y por venir. Sí. Bueno, pues nos sentamos aquí. Pues nuestra siguiente película es una película que se titula, entre su traducción al español, La tribu. Es una película que viene de Ucrania. Él es su director, se llama Miroslav Slavoshpisky o algo parecido. Great pronounce, yeah, absolutely. Qué buena gente es Miroslav. Y ella es la traductora que nos va a ayudar con la traducción desde el ruso. Él habla también inglés, lo habla muy bien, pero prefiere hablar en ruso. Una película que ha llamado muchísimo la atención, en primer lugar, porque toda la película está hablada en lenguaje de signos, todo el casting y todos los actores interpretan en lenguaje de signos y no hay subtítulos. La pregunta es por qué, en primer lugar, el casting de todos los actores fueran sordomudos y, sobre todo, eso se entiende muy bien conforme se ve el argumento de la película. Y luego, sobre todo, por qué el haber prescindido de los subtítulos a la hora de mostrarla. Окей. Но, собственно говоря, главная идея, конечно, было сделать омаж немому кино, сделать фильм на жестовом языке, потому что я твердо уверен, что слова на самом деле помогают нам обманывать людей, помогают нам отвлекать людей от наших истинных намерений. И если убрать слова и оставить только голые чувства, а я уверен, что люди общаются чувствами, а не словами, это может выглядеть как, я не знаю, как показ какого-то оголенного нерва, как будто вы содрали кожу и видите, как функционирует нервная система. Мне кажется, это очень интересно. Вот. Ну и никакие субтитры, наверное, это были невозможны, на мой взгляд. Yo creo que muchas veces las palabras distraen. Las palabras, el idioma. Entonces, para comunicarse, en la realidad, es bastante los sentimientos, con los sentimientos desnudos, digamos así. Por eso, al quitar todos los subtítulos, lo que hemos visto es como un nervio abierto de la película. Es decir, solo los sentimientos, que creo que con eso basta. La historia es la historia de un chico sordomudo que va a un colegio, un internado para sordomudos, y allí se integra dentro de lo que es la tribu, que es una banda de chicos sordomudos que se dedican pues, a robar, a la prostitución de dos de sus miembros, una banda con sus propias reglas, con sus propios rituales, en la que él va ascendiendo. Antes de seguir hablando con él, vamos a ver algunas imágenes.
Bueno, Miroslav, veíamos ahí que todos los actores se hablan por lenguaje de signos. Yo no sé si usted tenía, antes de empezar este proyecto, alguna estrecha relación con el mundo de los sordomudos. Я понял. Да, конечно, я сделал в 2010 году короткометражный фильм, который назывался «Глухота». Он участвовал в Берлинском кинофестивале в Роттердаме и, собственно, ну и в куче других фестивалей. И он был достаточно успешен. И работая над короткометражным фильмом «Глухота» с глухими актерами, как и в этом фильме, я, естественно, обзавелся знакомствами и связями с кучей как каких-то формальных сотрудников общества глухих, так и просто с глухими людьми. И дальше, работая над «Племенем», ну, они мне здорово помогали. И, в общем, ну, если я правильно понял ваш вопрос, то, в общем, все связи идут оттуда. En el año 2000 he hecho una película cortometraje que se llama Sordesa, es decir, prácticamente todos los protagonistas eran sordos. Y gracias a eso tenía muchas relaciones con mucha gente, tanto profesionales, sordomudos, como la gente sordomuda. Y ellos me ayudaron mucho. De ahí tengo todas estas relaciones y las ayudas que, por supuesto, me sirvieron para hacer esta película ya largometraje. El casting, ¿cómo fue el casting de los actores? Это была очень интересная история, потому что вообще глухих людей их меньше 1% популяция. И один мой актер как-то сказал, что интернет и социальные сети их изобрели специально для глухих. Потому что у глухих есть некоторая проблема в общении, ну, понятно, с нами, но в социальных сетях эта граница стирается. И они очень живо используют социальные сети для того, чтобы находить себе пару, для того, чтобы вступать в контакты. Они самые активные пользователи социальных сетей на свете. И поэтому кастинг длился около года. Мы посмотрели 300 человек. И когда ты ищешь глухого исполнителя роли определенного возраста, 300 человек, это очень большое количество. Выбрали вот этих, которых вы видите. И мы старались через специальные сайты, через общество глухих, через школы довести до максимального количества людей информацию о кастинге. И потом мы смотрели, кто придет к нам на прослушивание. И так раз за разом мы кого-то постепенно находили. Y en конце концов собрали наше племя, наш tribe. Bueno, es una historia muy interesante. Porque en general la gente sordomuda, bueno, hay menos de 1%, que no es fácil encontrar. Entonces, alguna vez un amigo mío me dijo que tanto Internet como todas las redes fueron hechos especialmente, más que nada, para sordomudos, porque toda esta frontera se disminuye, prácticamente no hay frontera ahí. Y dicen que la gente sordomuda es la más activa en el Internet, en buscar compañero, en buscar pues, amistades, etc. Y entonces, para hacer casting, claro, hemos utilizado Internet, también las redes y también asociaciones de sordomudos. Hemos visto alrededor de 300 personas y al final, después de varias sesiones, no era una vez, es una vez tras otra, al final hemos elegido a los que habéis visto en la película. Estamos hablando mucho del tema de los sordomudos, del lenguaje de signos, pero la película destaca también por su apuesta formal y también por la violencia de algunas de sus escenas y lo explícito de otras escenas de sexo. Yo no sé cómo ha querido abordar esas escenas de violencia tan duras y también esas escenas de sexo tan explícitas. No sé si en algún momento le pudo dar miedo o me imagino que es muy difícil estar ahí al límite sin sobrepasarlo.
Это очень интересный вопрос. Я считаю, что если ты не собираешься делать что-то, как пел покойный Джим Моррисон, «Black on through to the other side», вообще не нужно снимать кино, потому что кино и так слишком много за 100 лет, черт побери. Что касается секса и насилия в фильме, я думаю, что... Мне задают этот вопрос, и я думаю, что у людей иногда создается ошибочное ощущение, что мой фильм полон секса и насилия. Да, у нас есть 3 секс-сцены на 2 часа 10 минут. Что касается насилия, я думаю, что, опять же, если взять фильм, как бы вот нарисовать прямую и там заштриховать моменты какого-то вот, ну, насилия графического, насилие в фильме окажется меньше, чем в любом прайм-таймовом вечернем фильме, который вы смотрите по телевизору. Это правда. Просто за счет того, что насилие в нашем фильме не является карнавальным, не является таким, как его принято показывать в развлекательном кино, оно является действительно отталкивающим за счет манеры съемки и так далее, создается ошибочное впечатление, что фильм полон насилия. Но на самом деле это не совсем так. Bueno, sí que, como ha dicho una vez Morrison, que mejor... Break on through to the other side. Entonces, mejor no hacer películas. Y entonces, sí hay, por supuesto, sexo y violencia, pero la gente se equivoca cuando piensa que es una película de eso, porque en 2 horas 10 minutos hay solamente 3 escenas de sexo. Y en sobre violencia tengo que decir que quizás hay menos de cualquier película que podemos ver por la tarde, de estas películas de diversión. Porque esta violencia que se ve aquí no es la violencia que divierte, es la violencia la que rechazamos, ¿no? La que produce un rechazo. Y ya por último, también la película destaca por su apuesta formal, por esos planos secuencias larguísimos que yo me imagino que fueron realmente difíciles de rodar y de planificar, a pesar de su aparente sencillez. На самом деле, если там еще есть возможность посмотреть фильм, если кто-то соберется, посмотрите, пожалуйста. Мы не можем, нам сложно говорить о длинных планах в отрыве от всего, потому что длинные планы, внутрикадровый монтаж, отсутствие смены точки зрения, point of view, это я для перевода, все это помогает вам быть, отсутствие диалогов, помогает вам более глубоко быть вовлеченным в фильм. Я думаю, и тут сложно говорить только про длинные планы, помогает вам быть более вовлеченным в фильм и, соответственно, больше концентрировать ваше внимание, привлечь внимание зрителя к фильму, поскольку кино снимается уже больше 100 лет, это очень-очень тяжело, поэтому мы рады, что нам удалось справиться с этой задачей. Sí, por supuesto que quien quiere todavía ver la película o quien no ha visto se dará cuenta de planos largos, montaje entre escenas, falta de diálogos, pero todo eso nos ayuda a introducirnos en la película y atraer atención al público, porque el cine ya se rueda más de 100 años y es muy difícil atraer precisamente la atención del público. Bueno, Miroslav, muchísimas gracias. No solo ha traído la atención del público, sino que ha traído también la atención de la crítica. Esta película figura en Perlas porque ganó el premio en la Semana Crítica del Festival de Cannes. Bueno, pues por hoy hemos terminado. Mañana nos volvemos a ver con nuevas propuestas, con nuevas películas aquí, como siempre, en los encuentros TCM Cinema al Día. Hasta mañana.